La Voz de la Mañana, en estado de situación, con la conducción de Anaí Acevedo e Iván Murel. Noticias, informes y entrevistas. Una producción de la mañana por Radio Oriental. A las 7 de la mañana seguimos compartiendo aquí el segundo bloque en La Voz de la Mañana y bueno, vamos a entrar en un caso que nos compete a todos y que está relacionado con lo que es el uso de las redes sociales, los dispositivos móviles, el internet, que se ha metido en nuestra vida de tal forma que es como una parte más de nuestro cuerpo, ¿no? El celular va con nosotros a todos lados, cómo incide todo lo que tiene que ver, lo que vemos en internet y cómo inciden los jóvenes también, que están formando su pensamiento. ¿Sabes que antes de presentar al entrevistado, hace pocos días leí un artículo donde decía las redes sociales y una forma nueva de ingresar al mundo de las drogas, y me quedé sorprendido con todo eso. Las redes sociales nos llevan por diferentes caminos. Nosotros que trabajamos con ellas permanentemente, que tenemos 2 celulares cada uno, que hay 2 más por allá, en fin, o sea, somos un poquito rehenes de todo esto. Pero ¿qué pasa de abajo, desde lo más jóvenes hacia arriba? ¿Qué es lo que genera todo esto? ¿Nos encierra en un mundo que no conocemos? Pero tenemos un invitado que conoce muy bien el tema y que escribió al respecto. Hablamos con el psicólogo Roberto Balaguer. Buenos días, Balaguer, gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo están? Un gusto. Muchas gracias por acompañarnos aquí en La Voz de la Mañana. Psicólogo, queremos conocer un poco cómo es que afecta justamente el uso de los dispositivos móviles en nuestra vida, el hecho, por ejemplo, de estar siempre con un celular y ese mundo que se nos abre permanentemente a solo un clic de distancia, un toque de distancia. ¿Cómo es el tipo de relaciones que establecemos hoy con nuestros dispositivos móviles? Bueno, mira, cuando decís eso, yo hace casi, va a ser 10 años ahora, tuve la oportunidad de dar una charla TED que se llamaba Amo mi celular. Y vos sabés que, claro, en aquel momento el vínculo que teníamos con los dispositivos móviles, si lo comparamos con el que tenemos actualmente, hay todavía muchísima más profundidad en ese vínculo, ¿no? Nosotros pasamos de tener, digamos, de tener el teléfono como una tecnología de comunicación puntualmente a tener, digamos, nuestro cerebro en el bolsillo, ¿no? Esa es una posible primera definición, porque cada vez más muchas de las, digamos, parte de nuestra memoria, por lo pronto, ¿no?, está alojada en el teléfono. Yo puedo preguntarles a ustedes, ¿no?, a la audiencia, bueno, ¿cuántos de ustedes conocen más de 10 números de teléfono celular de memoria? Y seguramente la enorme mayoría de la gente no lo haga porque el teléfono lo hace, digamos, por él. Cuando uno cada vez más utiliza Waze o Google Maps para desplazarse de un lugar al otro, en buena medida nos están ayudando y en otra medida estamos delegando también actividades que tienen que ver, en este caso, con el cerebro, de ubicación, de espacialidad, de poder luego dejar eso en la memoria, que lo delegamos al celular y no nos hacemos cargo, ¿no? Por eso una primera definición es que parte, digamos, hoy de nuestro cerebro está depositado ahí. Lo otro es que, digamos, el celular, y la pregunta de ustedes con relación a los jóvenes es bien interesante en relación a eso, también es como, digamos, como un gran gestor de identidades, ¿no? Entonces, de repente para las generaciones más jóvenes el celular es esa puerta de contacto, digamos, permanente con sus pares, que en las etapas más juveniles es un elemento clave, ¿no? Entonces es como, digamos, para los más veteranos es como el sueño del pibe, ¿no? Es decir, estar todos los días casi que en todo momento en contacto con tus pares, algo que en mi adolescencia, en la adolescencia de los que peinan alguna cana, digamos, el tiempo con los pares, ¿no?, que es lo más importante, estaba acotado. Y bueno, y uno podría seguir así indefinidamente, digamos, la comunicación, cualquier duda que tenemos, ¿no? Cada vez más también esto está probado. Todas estas cosas que yo estoy mencionando, digamos, detrás de esto
hay mucha investigación también que va mostrando los efectos que esto tiene en la memoria, ¿no? Es decir, nosotros no hacemos esfuerzo cognitivo porque ese esfuerzo cognitivo lo hace el celular por nosotros. ¿Es bueno? ¿Es malo? Bueno, como siempre, como dicen los economistas, ¿no? Depende, digamos, de dónde pongamos el énfasis. Pero claramente el vínculo que tenemos hoy con el celular es un vínculo cada vez más de dependencia generalizada, como lo tenemos con Internet, como lo tenemos con la electricidad. Es decir, son vínculos de dependencia con tecnologías que son formateadoras de la realidad actual, ¿no? Claro, ahora, Roberto, uno escuchando atentamente lo que usted dice, existen los bloqueadores de celulares y el celular es una forma de bloquear también la relación con el entorno. En un núcleo familiar es muy común, o era muy común antes, como usted planteaba, capaz hace 10 años o más, de que si el niño estaba inquieto dentro de la casa lo mandabas afuera para que jugara. Hoy es mucho más fácil darle un teléfono para que ingrese en internet o para que pueda jugar allí. La persona, de repente, en ese relacionamiento que usted decía con sus pares, deja de relacionarse con el entorno. ¿Por qué? Porque pierde el diálogo. Y de repente si hay 4 celulares en la casa, está uno para el esposo, otro para la esposa y 2 para los niños. Y ahí cada uno está en su mundo, como que perdemos un poco el contacto familiar. Absolutamente, digamos, yo hace muchos años siempre mencionaba una frase que es la tecnología y especialmente los celulares acercan a los lejanos, ¿no? Y alejan a los cercanos, porque es justamente esto que vos estás describiendo, es decir, cuando uno está con el celular, la mirada y digamos todo el interés, la atención está puesta en lo que está sucediendo con otros que están fuera de ese entorno inmediato, ¿no? Y de ahí la necesidad, digamos, de preservar esos espacios de comunicación interna, ¿no? Ahí hay una tarea que los padres de hoy, digamos, tenemos como gran desafío, que es justamente a generar momentos de desconexión, generar momentos en los cuales la casa, la familia quede blindada, ¿verdad? Con respecto a los de afuera, porque eso no porque los celulares o las redes sociales sean malos intrínsecamente, sino que es bueno, digamos, que las familias tengan esos espacios de conexión. Es un gran antídoto contra muchos males, digamos, del desarrollo, contra muchas adicciones, contra muchas patologías del desarrollo y de la salud mental. Entonces, digamos, uno tiene que estar tranquilo y estamos hablando tanto de niños pequeños, niños medianos, o de adolescentes o de jóvenes, ¿no? Preservar ese espacio, digamos, de comunicación intrafamiliar, los distintos elementos que, digamos, juegan a favor, digamos, de un buen desarrollo integral, de una buena cohesión familiar, de buenos vínculos. La cena familiar, por ejemplo, ¿no? Como lugar de encuentro o de reencuentro, de comunicación y de conexión, digamos, siempre aparece como un elemento clave. Entonces, dejar afuera los celulares, dejar afuera la conexión, por más interesante, por más linda, por más agradable, por más divertida que sea, es una medida de protección y bienvenido. Así que padres que se están escuchando, anímense a hacerlo, más allá de que los chiquilines seguramente no les haga gracia. Balaguer, le consulto, más allá de lo que puede ser, bueno, cómo afecta la comunicación intrafamiliar, el uso de dispositivos, ¿cómo afecta a nivel cognitivo a los más pequeños que están comenzando a adquirir herramientas en su vida el uso de pantallas? Porque hay especialistas que señalan que afecta lo que es la corteza prefrontal, que es esa parte del cerebro, usted se lo explicará mejor que yo, bueno, que está relacionado a todo lo que es el autocontrol, las emociones, como que afecta el desarrollo. ¿Podría explicarnos un poco eso? Sí, bueno, digamos, este es un punto de enorme controversia, porque ¿qué pasa? Digamos, las tecnologías cuando son muy potentes, ¿no? En general, toda la primera etapa de investigación, en general, digamos, lo que prevalece son los impactos negativos, ¿no? Es lo que se conoce como la teoría del pánico moral.
que no solo abarca las tecnologías, sino abarca a muchas actividades que aparecen como novedosas. Entonces, en una primera etapa de la investigación, lo que se empieza a tratar de identificar son cuáles son los elementos negativos que pueden estar, digamos, de la mano de esta nueva tecnología, ¿no? En ese sentido, desde los años 90, se viene hablando, yo qué sé, por ejemplo, en los años 90 se hablaba de la socialización, ¿no? Luego se pasó a hablar a partir del año 2000, más o menos se empezó a hablar justamente de esto que tú planteás, ¿no? Digamos, de las dificultades que puede traer acarreado eso, ¿no? Y ya después, diría que en el último lustro, ¿no? Se empiezan a hacer, al tener ya más datos longitudinales, más datos, digamos, de chicos que fueron jugadores, que jugaron videojuegos, que estuvieron en las redes y que hoy son adultos o son jóvenes, se empieza a tener más datos, ¿no? Y como muchas veces sucede, digamos, si bien hay mucho ruido en eso, ¿no? Y hay elementos que sí que son importantes, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de niños pequeños, digamos, el niño pequeño necesita mucho de estar en contacto en la exploración y estar con los otros. El niño pequeño aprende mucho en ese interjuego con los otros. Eso es lo que verdaderamente, digamos, genera buenos desarrollos integrales y saludables, ¿no? Entonces, en ese sentido, no es que las pantallas sean malas per se. Lo que muchas veces hacen es estar en el camino de esa interacción, ¿no? Porque las razones por las cuales muchas veces están jugando con las pantallas no tienen que ver con razones didácticas, razones educativas, sino que tienen que ver con razones muchas veces mucho más mundanas, es decir, puedo cocinar, puedo que se quede quieto en un consultorio pediátrico, puedo ir a hacer una llamada, y bueno, y ni que hablar en pandemia, puedo trabajar, puedo teletrabajar mientras el chiquilín o la chiquilina está con la pantalla, ¿no? Pero luego cuando, digamos, se ponen todos los elementos sobre la mesa, los elementos que tienen mucha más fuerza a la hora de un desarrollo integral o no, saludable o no, no tienen que ver, digamos, con las pantallas. Es decir, para decirlo grosera y claramente, ¿no? Entre, digamos, tener padres que tienen buenas capacidades protectoras, que tienen buenas capacidades de comunicación, que son sostenedoras, que, digamos, que se ocupan de un niño, ¿no? Que consuma un poco más de horas, y entretener, digamos, padres que no se ocupan, que tienen muy pocas habilidades comunicativas, que no escuchan la necesidad de sus hijos, ¿no? Y pocas horas de pantalla. Créanme que esta segunda categoría tiene mucho más, digamos, fuerza negativa, ¿verdad?, que un poco más o un poco menos de pantalla. Entonces, nosotros tenemos que ocuparnos del desarrollo integral de los niños. Entonces, para eso hay un modelo, ¿no? Las academias han tomado de pediatría, han tomado distintos modelos para tratar, digamos, de orientar a los padres, ¿no? Y hay un modelo que es el que utiliza la Academia de Pediatría canadiense, donde ahí lo que ellos, digamos, hacen más énfasis y hacen que prevalezca sea, bueno, las horas de sueño, las horas de comida y descanso, las horas de ejercicio, de movimiento, de interacción con los otros, las horas de descarga, y por último, el más chiquitito, digamos, un poco tiempo, digamos, de estar frente a las pantallas. Pero no porque las pantallas sean malas, sino porque todo lo otro es imprescindible. Claro. Que duerman bien, ¿no? Que descansen, que puedan alimentarse, que puedan interactuar con nosotros, es lo que verdaderamente debemos, digamos, poner el énfasis. Si ponemos el énfasis en la computadora, en si juega tanto más o menos, es como decir, no sé, digamos, tenemos 100 millones de elementos, de los cuales hay 5 que son importantes, ¿no? Y hay
99 millones y pico y poner el énfasis en esos 99 millones en lugar de esos 5 que son los verdaderamente importantes. Siempre en esto la ley de Pareto se mantiene, ¿no? El 80% de las cosas, ¿no? Digamos, depende de algunos pocos factores y créanme que los factores más importantes sean, digamos, tener padres con disponibilidad emocional. Si tenés padres con disponibilidad emocional, seguramente se van a generar buenos diálogos, ganas de los chiquitines de contarle cosas, ganas de que los padres les cuenten cosas, generar interacción. Y ahí, por ejemplo, si vos tenés un dispositivo en el medio, el dispositivo no es algo que se pone entre los padres, sino que se pone, digamos, en juego para que los dos puedan comunicarse, crecer, divertirse. No puede, o sea, un padre y un hijo pueden ver un video de YouTube y eso no va a generar nada malo, por el contrario, puede generar diálogos, puede generar interacciones, puede generar conocimiento. Entonces, no sé si soy claro, digamos, en dónde deberíamos poner el énfasis. Después, sí, todos vamos a encontrar, digamos, papers que digan, yo me acuerdo el de los primeros que vi, por allá por el año 2000, ¿no? Un paper japonés que decía, los videojuegos no ayudan a desarrollar el lóbulo frontal, ¿no? Entonces uno dice, wow, el lóbulo frontal, ¿para qué sirve? Googlear, bueno, sirve para planificar, para la toma de decisiones, para autorregularse, ¿no? Para poder tomar mejores decisiones. No quiero que juegue videojuegos, ¿no? Y sin embargo, digamos, eso no funciona de esa manera. Hay muchas compañías grandes, ayer justo hablaba en un taller con gente vinculada a la tecnología. Hay muchas compañías muy grandes que hacen muchos años que, digamos, que los líderes regionales que tienen que manejar equipos remotos, digamos, los buscan en aquellos que tengan antecedentes, digamos, de ser videojugadores. ¿Por qué? Porque tienen ya muchas horas de vuelo en eso, ¿no? Entonces, todo es muy relativo, siempre lo malo, digamos, lo negativo en la primera etapa de investigación siempre aparece, pero confíen en que lo verdaderamente importante no es eso, sino todas las otras cosas que yo mencioné anteriormente. Claro, y Balaguer, a ver, ni todo es tan positivo ni todo es tan negativo, ¿verdad? La tecnología tiene sus aspectos positivos. Usted mencionó al pasar hoy la pandemia. ¿Cuánto influyó desde lo positivo o desde lo negativo? Porque nos lleva a estudiar en casa, a trabajar en casa. El teléfono razona por nosotros, responde por nosotros. ¿Cuál es el efecto final que genera todo eso? Mirá, excelente pregunta, porque cuando, digamos, durante todos estos 2 años, yo trabajo siempre en el ámbito de la educación y he tenido la posibilidad de trabajar con muchas instituciones, ¿no? Si yo tuviera que mencionarte cuál fue el elemento, digamos, pivot entre aquellos que les fue bien y aquellos que les fue mal, fue la autorregulación, ¿no? La capacidad de autorregularse. Y te diría que no fue solo para los chicos estudiantes, sino que fue también para los teletrabajadores, ¿no? Es decir, aquellos que tienen capacidad de autorregularse, de planificar, de decir, bueno, sí, aunque esté en casa, me voy a levantar, me voy a bañar, me voy a preparar y a las 8, 7, bueno, con ustedes a las 7 hay que levantarse, ¿no? Incluso los sábados, pero bueno, eso es un resumen que les paso nomás. Me pasaba aprovechando la oportunidad que me da la radio, y digamos, y decir, bueno, voy a planificar esto, voy a hacer, más allá de que la cama me mire, más allá de que tenga el play, más allá de que tenga la posibilidad de ver YouTube y toda una cantidad de cosas, ¿no? Eso fue lo que vivió las aguas entre aquellos que le fue bien y aquellos que le fue mal, tanto en el ámbito académico, educativo, como en el ámbito laboral, ¿no? Entonces vos fíjate que ahí la tecnología en realidad, bueno, lo que ayuda, ¿verdad?, es para aquellos que tienen esa como esa base para poder hacerlo. Para aquellos otros que no la tienen, termina siendo un impedimento, pero el verdadero pivot de la cosa, el verdadero quiz de la cuestión radica en esas habilidades que están o no
desarrollada, ¿no? Y la autorregulación, dicho sea de paso, también, digamos, depende del lóbulo frontal. Por eso hay que cuidarlo tanto, ¿no? Hay que cuidarlo tanto en eso. Claro. Hay otro aspecto, Balaguer, que nosotros hablábamos en la reunión de producción justamente de cara a lo que iba a ser esta entrevista, que tiene que ver con esos juegos que instan a los adolescentes a tomar un camino de violencia. Recordemos el caso de la ballena azul que tú traías, Iván, que era un juego de mucha violencia, donde el que jugaba, uno de los pasos era que se terminaba suicidando. Y hay un aspecto que tiene que ver, y usted nos informará sobre ello, con que la mente no distingue si algo es real o no es real. Entonces, cuando un niño, sobre todo, juega a lo que son juegos de violencia, ¿no? De matar y todo eso, ¿qué es lo que pasa en su cerebro? ¿Cómo lo predispone? Y también, cuál es la amplitud a estar más vulnerable a todo eso que sucede en lo que a veces se llama la deep web, ¿no? La parte oscura de la web, donde no hay nada bueno allí, ¿no? En realidad, en la Deep Web hay, digamos, como es un territorio tan oscuro, tan desconocido, ¿no? Tendemos a pensar que es como el lugar donde está todo lo malo. Y está todo lo malo y hay muchas cosas buenas también que están ahí. Solo que, digamos, no son las accesibles a, digamos, a todas las personas. Tenés que, digamos, tener determinados conocimientos y accesos, poder desbloquear, abrir como determinadas puertas para poder acceder a eso. Yo haría una diferencia, ¿no?, entre lo que es un juego, ¿no?, donde hay ciertas reglas, donde hay, digamos, ciertos lineamientos, determinadas mecánicas y dinámicas que digamos, que hacen que los jugadores estén persiguiendo determinados objetivos, pero en un como sí, ¿no?, en una situación que se sabe que está por fuera de la realidad. El caso particular de que tú mencionabas, de la ballena azul, ahí no necesariamente era un juego, sino que era un desafío, ¿no? Un desafío en el cual, sobre todo aquellos jóvenes, ¿no?, que podían tener como ser más vulnerables a por su baja autoestima, ¿no?, por la propia edad, donde hay menor capacidad de regulación y se está gestando la identidad y pueden querer, digamos, hacer determinadas cosas, tomar determinados riesgos, ¿no?, como para figurar y aparecer en determinados lugares, producto de sus propias debilidades, es donde puedan enganchar, ¿no? Entonces, está lleno de esas situaciones, a veces toman estado público y a veces no, está lleno de webs, digamos, que invitan e incitan a trastornos alimentarios, a fabricar armas, es decir, también está lleno de webs que invitan a ser solidarios con los otros, a armar grupos de apoyo, grupos de ayuda, es decir, la web, tanto la visible, la que podemos googlear, como la invisible, ¿verdad?, muestran lo mejor y lo peor de la naturaleza humana, lo mejor y lo peor, ¿no?, de nuestras sociedades. Evidentemente, cuando estamos hablando de niños chicos, exponerlos, ¿no?, y ponerlos frente a imágenes y situaciones que no pueden elaborar por un tema, digamos, de desarrollo cognitivo, ¿no? Estamos hablando de imágenes de violencia o imágenes sexuales, ¿no?, o imágenes, digamos, que escapan por su potencia a sus posibilidades de poder elaborarlas. Esas son situaciones que nosotros ahí deberíamos también, digamos, encender las luces del cuidado, ¿no? Que pasa por de vuelta por ser los mejores buenos padres posibles, es decir, lo que sabemos es que llegada a la adolescencia, la mitad ya se va a haber encontrado con alguna página web, alguna situación que le haya resultado perturbadora, ¿no? Eso lo sabemos porque, digamos, cuando relevamos esa pregunta, ya al llegar a la adolescencia, la mitad han visto eso, ¿no? No es fácil el tema, digamos, de los controles, no es nada sencillo. Cuando estaban las tecnologías, digamos, más de escritorio, ¿no?, que tenemos una PC, una laptop,
era más fácil el tema de los filtros, ver el historial. Con los dispositivos móviles hay mucha menos capacidad de control, ¿verdad? Porque los dispositivos son de los chicos, no es tan fácil estar viendo el historial, ¿no? Entonces hay una serie de dificultades que a lo que invitan, ¿verdad?, es a tener un mejor diálogo, ¿no? Y digamos, a tratar de poner pautas más claras desde el comienzo. Pero es una tarea que con aquellos chicos que tienen, bueno, un espíritu más transgresor, más en el buen sentido y en el mal sentido, a veces es muy difícil, y todavía, digamos, no tenemos una cultura, y la cultura latina, incluso en eso todavía es mucho más débil, ¿no?, con respecto a los filtros, que lo que es la cultura sajona, que tiene una cultura más de, bueno, sí, de poner determinados filtros a determinadas edades. Acá hay mucha más libertad con respecto a eso que en los países sajones. Claro, nos quedan pocos minutos, Balaguer, y me gustaría hacerle un planteo, porque hemos hablado mucho de los niños, de los jóvenes, y usted, insisto, hoy habló de la pandemia. ¿Y cuánto influyó positiva o negativamente durante la pandemia esta forma de comunicación, por ejemplo, en los adultos mayores? Porque hemos intentado potenciar, por ejemplo, aquello de que los adultos mayores estén conectados, por temas de seguridad, por temas de relacionamiento. Yo digo que todo lo que no tiene control se descontrola, que todo hay que dosificarlo. ¿Esto se puede lograr? ¿Y cuáles son los efectos positivos o negativos? Te escuché un poquito ahí entrecortado, la última parte. Imaginemos esto, ¿no? Imaginemos lo que hubiera sido la pandemia sin dispositivos, ¿no? Hubiera sido caótico estar informados, saber qué estaba pasando. Hubiera sido absolutamente angustiante no saber cómo está el otro, no poder comunicarse, ¿no? En el caso de los adultos mayores que tú mencionabas, permitió estar informados, permitió mantener el contacto con la familia, ¿no? Digamos, si bien para los adultos mayores esa desconexión de su cotidianidad, de sus rutinas, digamos, también generó como efectos negativos en cuanto a que, bueno, así como en el pequeño, digamos, se están gestando determinadas habilidades, ¿no? En el adulto mayor, si no se ejercitan, digamos, se empiezan a debilitar, ¿no? Entonces, observamos también debilitamiento en algunas funciones de adultos mayores que, digamos, post la pandemia, la tecnología no alcanzó como para paliar, ¿verdad?, esos déficits de socialización, de comunicación, de lenguaje, y ni qué hablar en el lado afectivo, ¿no?, de poder estar en ese contacto cuerpo a cuerpo con los nietos, con los hijos, ¿no?, y dejándolos en una situación de soledad, que se vio paliada de vuelta, por suerte, por la comunicación que permite la tecnología, es decir, poder hacer una videoconferencia, por más que no sea igual que estar juntos en el mismo lugar, bueno, minimizó el impacto emocional que pudo haber tenido eso en los adultos mayores, ¿no? Yo siempre digo, hay que realmente imaginarnos todos, ¿no?, lo que hubiera sido atravesar esta pandemia como la atravesaron hace 100 años nuestros antepasados, donde no teníamos información de qué estaba pasando. Imagínense que en aquel momento no había televisión, ¿no?, apenas había radio, ¿no? Saber qué estaba pasando, qué era lo que venía, ¿no? Qué evaluación se hacía, no saber cómo estaban los otros. La tecnología en ese sentido creo que nos permitió continuidad del trabajo y de la educación, o a través de las plataformas. Entonces, realmente creo que tuvimos, entre comillas, ¿no?, suerte de que, bueno, nos tocó atravesar esta pandemia, pero en condiciones tecnológicas que nos permitieron tener una mayor continuidad con el mundo anterior que lo que hubiera sido sin tenerlos. En cada edad, los chicos, los adultos mayores, ¿no?, tuvieron diferentes impactos, no tuvo fuerza y erosionó, digamos, determinadas áreas que, bueno,
justamente propio de esas debilidades que tenemos en cada momento de la vida, ¿no? No, Balaguer, quería consultarle a raíz, justamente, brevemente, ¿no? 2 minutos, pero de lo que decía recién sobre cómo había influido en los adultos mayores, en las consecuencias que puede tener el uso prolongado de la tecnología. ¿Cuál podría ser, por ejemplo, una actividad recomendada por usted para desarrollar todo el área del cerebro y que siga en ejercicio todo lo que son los funcionamientos cognitivos? Bueno, estar al tanto de lo que sucede, informarse, ¿no? Acceder a los portales de noticias, ya de por sí nos pone en el mundo, ¿no? O sea, pone a los adultos mayores es generador de conversaciones, ¿no? Cuando va a la panadería, al almacén, o cuando viene, si está en una situación de cuidado, cuando viene la persona que lo cuida, o la enfermera, o el médico. Es decir, eso permite, digamos, estar conectados con eso, ¿no? Todo lo que tenga que ver con mantener esa curiosidad, ¿no? Poder investigar, poder navegar por la web, tiene un valor cognitivo mucho mayor que el que puede ser jugar a Candy Crush, ¿no? Es decir, claro, para qué cosas ayudan y qué cosas no ayudan. Bueno, los juegos repetitivos, ¿no? Esos juegos que son como de pasatiempo, muchas veces, por el contrario, ¿no? En lugar de ejercitar determinadas funciones, digamos, lo que va haciendo es como cada vez achicando más. Hay muchos sitios también donde se pueden hacer juegos que son desafiantes, ¿no? Que de palabras, hay uno nuevo, Wordle, que los que les gusta, digamos, jugar con los números y jugar con las palabras lo pueden hacer, ¿no? Lo que pasa es que también ahí como que nos falta a todos, creo que a todos, ¿no? Como cultura de decir, bueno, sabemos que determinados libros son buenos, sabemos que determinados programas de televisión son buenos. Cuando vamos a la computadora todavía no tenemos tanto repertorio, ¿no? como de webs para recomendarle a los abuelos para decir ver tal o cual cosa. Y después está todas las otras posibilidades que ofrece hoy Internet, que tienen que ver con Netflix, ¿no? Con todas las plataformas, que cada vez hay más, que también permiten estar al tanto de lo que acontece, por lo menos en la cultura audiovisual. Psicólogo Roberto Balaguer, ha sido un placer escucharlo. Gracias por habernos instruido en un tema, verdad, que pocos que analizan, pero que muchos sufren. Y que algunos no le encuentran explicación. Usted realmente lo explicó todo muy claramente. Muy amable por habernos acompañado aquí a la voz de la mañana. Un gusto, que pase muy bien y un cariño a la audiencia. Que tenga usted muy bien. Muchas gracias. Un tema muy interesante. Muy interesante. De un hombre que además sabe muchísimo. Es educacional, o sea, es un hombre muy formado, en Udelar, en fin, tiene máster fuera del país. Estamos hablando de una autoridad. Tal cual. Y además ha dedicado los últimos 20 años a estudiar lo que fueron los cambios que se suscitaron. Acá tengo junto su currículum, ¿no? Estudiar los cambios que se suscitaron en nuestra sociedad a partir del advenimiento de Internet, la irrupción de los dispositivos móviles y las redes sociales. Una gran trayectoria en todo lo que es la investigación, Balaguer. A ver, nosotros que manejamos mucho las redes sociales, por más recibimos muchos mensajes en el día a día, nos damos cuenta que la gente ni siquiera sabe manejar correctamente el celular, porque el celular tiene, por ejemplo, el corrector. Claro. El corrector, que te va guiando y te va ayudando a corregir lo que vos escribís mal. Pero hay gente que no lo sabe colocar, entonces escribe mal, escribe lo que viene. Y eso aparece una línea roja abajo. Todo. Te lo manda todo así, pero sin embargo hay gente que no lo entiende. Entonces, naturaliza el escribir mal. También. Se escribe mal, se expresa mal, y eso los niños también lo forman como parte de una cultura, y eso es lo que tenemos que estar atentos. Además, cada vez más chicos tienen contacto con el teléfono. Chicos, es impresionante, y al adulto mayor le cuesta entrar en contacto con el celular. Y de repente el adulto mayor le da una mano, lo ayuda, y lo que decía recién el psicólogo Balaguer, en época de pandemia, la pandemia sin la conectividad, sin la tecnología, hubiera sido realmente catastrófica. Desastrosa. Porque sin información es muy difícil poder entrar. Imagínense ustedes, ¿no? Cómo sería todos encerrados en casa, no saber cómo estaba nuestra familia. Así que la tecnología también tiene su parte positiva. Claro, por eso le es el equilibrio. Exactamente, siempre hay que buscar eso.
Tal cual, muy bien. Muy interesante, y nos pasó volando el programa. Volando el programa, son 7:59 de la mañana, nos toca despedirnos, Iván. Yo vengo una vez por año más o menos acá, y cuando vengo me encanta porque se me va volando el programa. Realmente. La verdad que sí. Ahora hasta el año que viene me despido. No. Es un gusto tenerte acá presente desde Estudios, Iván. Bueno, llegó el momento de despedirnos. Le mandamos un muy fuerte abrazo a toda la audiencia que nos está escuchando, a la gente que nos escribe también a través de nuestros celulares, y será hasta el próximo sábado. Nos despedimos hasta el sábado y gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos.